es pensar en cómo matemáticamente yo puedo darle un nivel de dificultad. Básicamente sería como eso lo que yo esperaría. Entonces, generalmente es, si ahí dice X, entonces darle, perdón, distancia, entonces sería de la distancia darle una función. Más que todo como en esa línea es como se prestan este tipo de ejercicios. Igual, la idea también es que sean creativos, ¿verdad? Entonces, yo les estoy dando una idea y si ustedes ven algo muchísimo mejor que hacer, entonces lo hacen. El enunciado se entrega, perdón, se entrega el enunciado y se entrega la solución al enunciado modificado. Las dos cosas. ¿Qué no se entrega? No se entrega la solución del enunciado inicial. Eso no lo van a entregar. Pero para ustedes poder realizar el enunciado modificado, deberían de realizar o al menos a mano alzada, realizar el enunciado inicial para saber dónde agarrarse para cambiar el enunciado. No sé si los enredé más con esto. Y en la mediación yo les coloqué un ejemplo, no sé si lo recuerdan, los habíamos discutido en la primera clase. Ahí viene el enunciado, la modificación, el nuevo enunciado la solución al nuevo enunciado. Y eso es como lo que ustedes tienen que entregar. ¿Alguien iba a hablar? Ok. Em, se va a calificar con base en una rúbrica. Entonces, la rúbrica lo que dice es, porque yo no la puse, porque la que me dio Marcela era las instrucciones para hacer esa rúbrica. Entonces no se las puse. Cuando yo les coloque el, el enunciado del examen de los problemas de desarrollo modificado, a la par les va a salir la rúbrica. Entonces ahí ustedes verifican y yo califico en base en eso. Y es una rúbrica muy sencilla y yo espero que eh, hagan todo lo posible para obtener la cantidad máxima de puntos. Básicamente son dos criterios para calificar el enunciado que ustedes van a redactar con base en lo que se les solicita. Entonces una es como incorpora y otra es como, entonces si ustedes incorporan la modificación, entonces tienen la total de esos puntos. Si les falta uno, pues tiene la mitad. Y si no incorpora nada, tiene cero. Si ustedes no se inventaron el enunciado, tienen cero. Eso es lo que significa. Entonces son criterios en base en tres. O no lo tiene, o, o le falta, o tiene la mitad, o lo tiene todo. Entonces aquí digamos, él no lo tiene y lo tiene la mitad. De cierta forma es ventajoso para ustedes, pero pasar de la mitad a todo, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde ustedes tienen que ser detallistas y ser autoexigentes eh, para poder hacer ese problema con éxito, ¿verdad? Porque si ustedes dicen, ay, qué pereza, no voy a hacer esto, entonces ya tienen la mitad. Entonces, ese es el cuidadito que hay que tener. Pero si ustedes lo completan, como les dije, son autoexigentes con lo que ustedes están haciendo, entonces automáticamente tienen todos los puntos porque es por una rúbrica. Eso es lo que me gusta de las rúbricas. Los demás es como orden, como muestra los pasos matemáticos, como sustituye. Entonces, sustituye todo lo que hicieron, todos los puntos. Les faltó uno porque les dio pereza, la mitad. Entonces ese es el cuidado que hay que tener con la rúbrica. ¿Qué más? Algo más, vamos a ver. Ustedes pueden entregar el enunciado en, en Word, en PDF. Si tienen habilidades para usar látex, pueden utilizar látex para entregar el que yo voy a calificar. Y en caso especial de que alguno de ustedes no tenga un editor de texto computacional de cualquier tipo, digamos de que tenga algún problema ahí para digitarlo, entonces sería que suban una foto. ¿Okay? Pero solamente sería en ese caso y todo tiene que estar legible y ordenado
para que sea calificable, porque también hay una parte en la rúbrica, ¿verdad?, de orden. Entonces, generalmente si uno utiliza un editor de texto, todo queda ordenado, ¿verdad? No hay que pensarlo mucho para que quede ordenado, pero si lo hacen a mano o algo así, entonces ahí hay que ponerle cuidado a su orden, a su letra también, para que sea legible. Y lo último que les voy a decir respecto a esto es que como son en parejas y digamos, son varios, Marcela me mandó varios enunciados y no estoy segura si es que yo tengo que escoger uno de esos o tengo que repartirlo entre ustedes. ¿Me entienden? No sé si los enunciados que me pasó los tengo que repartir entre ustedes o de esos yo escojo uno para que todos los hagan. Entonces, eh, los que piensan hacerlo en parejas, mándenme un correo eh, para yo empezar a hacer la selección. Posiblemente yo vaya a subir los tres archivos en la asignación de problemas de desarrollo modificados y haga una separación. Eso es lo que estoy planeando, tal vez. ¿Cuáles hacen el problema 1, cuáles hacen el problema 2, el problema 3, el problema 4, el problema 5? Creo que yo lo voy a hacer algo así para no hacer mucho desorden en lo que es cómo asignarlos, para que nada más descarguen un PDF y vean el enunciado. Entonces, digamos, si yo lo hiciera así, tengo que consultarlo con la coordinadora. Si yo lo hiciera así, entonces les aparece instrucciones, les aparece, qué sé yo, Leoni, Fabio, David, problema número 1. Fabio Rojas, problema número 2. Y van a aparecer todos los problemitas. Y ustedes nada más tienen que descargar el archivo que yo les asigné. Entonces, si alguno van a hacer en parejas, entonces díganme para asignarlos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque cuando yo ya asigne eso, yo ya no voy a permitir que se cambien de problema. Y si ustedes pensaban hacerlo con otra persona, y le toca otro problema, entonces ahí vamos a tener un pequeño conflicto con respecto a eso. Entonces dígame, ¿Profe? dígame. ¿Eso sería enviarle un correo o cómo funcionaría eso? Porque, por ejemplo, hay muchos que no están aquí en la clase, entonces, Sí, entonces van a enviarme un correo. Bueno, hagamos algo. Yo les voy a enviar un correo a todos los matriculados ok. con eso, con esas instrucciones. Díganme quiénes son los que van a hacer en parejas para ir así, para que les quede el mismo problema si fuera que yo voy a repartir problemas diferentes. Como les digo, tengo que hablarlo con la coordinadora a ver qué es el asunto de por qué me pasó varios problemas. Este, y lo otro, como van a haber personas con el mismo problema, entonces ahí también se califica, ¿verdad? La individualidad y la creatividad, porque se espera que cada uno de ustedes piense diferente, entonces haga algo un poco diferente. No, no todos me van a presentar el mismo problema. Ok, Ok, gracias. entonces les mandaré un mensaje posiblemente el mañana con respecto a eso de los subgrupos. Usate. Esto es inductancia. No sé si ustedes, no sé, me gustaría saber por dónde van estudiando, si van al día o si están un poquito retrasados, si solamente están concentrados los 3 capítulos anteriores, como para ubicarme cómo van. O apenas van a empezar a estudiar. Me gustaría saber qué están haciendo, porque
Así sea, digamos, cuánto les hablo con respecto a este tema. Ok, Fabio va al día, o tal vez no estudia en profundidad, pero está bien, está válido. Bueno, esto de autoinductancia es un poco extraño, lo pueden sentir un poco extraño a la hora de estudiar, porque son cosas que uno nunca se ha puesto a pensar, ¿ok? Son cosas diferentes. Lo que se ha visto los capítulos pasados, retomando, existen campos magnéticos. Los campos magnéticos eh, afectan las cargas. Si yo tengo un cable, entonces va a existir una fuerza porque hay cargas en movimiento en el cable. Los cables con corriente generan campos magnéticos. Luego vimos eh, que si yo tengo un cable, un campo magnético externo, ¿verdad? Un cable que no es, perdón, un campo que no es producido por el cable, una espira, digamos, aquí hay un campo magnético externo y ese campo cambia en el tiempo, entonces va a producir una corriente. Eso decía Faraday. Y luego decía que eh, no, esa corriente no es porque esa corriente que se generó y que matemáticamente no lo que él calcula es la FEM inducida, eh, no es exactamente eso, sino es porque al cambiar el campo magnético está produciendo un campo eléctrico y yo estoy entonces poniendo una aspira, ¿verdad? Un cable en un campo eléctrico y eso mueve los electrones. Eso es como el fenómeno. Y esos son los primeros 3 capítulos. Luego nos hablan de la inductancia. Y entonces esa inductancia nace a partir de o como consecuencia de la ley de Faraday. Nosotros primero hablamos de la autoinducción y después de la inductancia. Entonces, la autoinducción es, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, ahora sí, imagínense que ustedes tienen una aspira, eh, bueno, es para que haya una corriente en aspira, en ausencia de campo eléctrico, perdón, campo magnético, en ausencia de campo magnético, esa aspira tiene que tener una batería y un resistor, ¿verdad? Y entonces ahora sí, si tiene la batería y tiene el resistor y no hay campo eléctrico, hay una corriente. Y eso fue lo que ustedes vieron en física 2. Y esa corriente va a producir un campo magnético, sí, campo magnético. Y eso fue lo que vimos en el segundo tema. Y ese campo magnético va a autoinducir una corriente dentro de ella, del mismo cable. Entonces es como el mismo cable se afecta a sí, como el cable se afecta a sí mismo. Entonces por eso se llama de autoinductancia. Y la inductancia es como la magnitud física de cómo es cómo se afecta al mismo. Entonces, hay algo tenemos el circuito, ese circuito está, está produciendo una corriente y la corriente está generando un campo magnético que está afectando la misma corriente y está produciendo una corriente inducida dentro del mismo circuito, diferente a la que está proporcionando la batería. Ese es
el fenómeno acá. Entonces, acá, como ven, aquí tenemos el circuito, entonces la corriente está generando un campo magnético y está afectando el mismo circuito. Y eso es la autoinductancia. Entonces, tenemos una, eso se llama una FEM inducida. Es igual, esos son voltios, que es igual a menos L de I entre dt. Entonces, el truco está en que para que esa corriente inducida exista o esa FEM inducida por el mismo circuito exista, es que la corriente tiene que cambiar en el tiempo. Si la corriente es constante en el tiempo, entonces no hay, porque el DI entre dt es igual a 0, no varía en el tiempo. Cuando ya varía en el tiempo, entonces ahí aparece esa FEM. Y este menos L es una constante de proporcionalidad entre la FEM y el cambio de flujo corriente con respecto al tiempo. Y eso se le llama inductancia. La inductancia de la aspira, en este caso, hay inductancia para el solenoide, para el toroide. Eso es algo así como cuando hablamos de la capacitancia, ¿verdad? Entonces, la inductancia es una magnitud física que depende de la geometría del circuito. Y entonces, aquí lo que hacemos es, esto lo igualamos a lo que decía Faraday, n de phi entre dt, y para toroide y solenoide despejamos de acá y obtenemos L igual a N por el flujo entre I. Y aquí el flujo sería el campo magnético que genera la corriente y el área del circuito, el área que hay adentro. Y así se utilizaría esta fórmula de acá. Y de otra forma sería despejar esta de acá, que es esta de acá. Las unidades se llaman henrys. Entonces la inductancia se mide en henrys y un henry es un voltio por segundo entre ampere. Y si ustedes ven, eso tiene unidades de voltio, aquí tiene unidades de segundo, ¿verdad? El dt segundos y el de I es de unidades de ampere. Ahora, nosotros podemos calcular la inductancia de dispositivos, como le dije, la aspira, una aspira circular, una aspira cuadrada, un solenoide, un toroide. O podemos calcular la inductancia en circuitos donde la corriente varía en el tiempo, en circuitos de corriente alterna. Entonces, el primer circuito más fácil es nada más poner una resistencia y algún aparatito que tenga inductancia. Entonces eso se le llama un inductor. Entonces un inductor puede ser una bobina, puede ser un solenoide, ¿verdad? Y como es un solo circuito, entonces se le llama autoinductancia. Y esa autoinductancia del solenoide o de la bobina lo que hace es que dice impide que la corriente en un circuito aumente o disminuya de manera instantánea. Muy parecido a como pensamos la ley de Lenz, ¿verdad? Que decíamos, bueno, se produce una corriente en un sentido, pero tengo que generar un campo dentro de la aspira o dentro del cablecito para que sea opuesta a donde aumente o disminuya el campo. Entonces, en esa misma línea, lo que provoca es que la corriente aumenta o disminuye dentro del circuito. Entonces genera una resistencia al flujo corriente. Y bueno, aquí el libro sigue hablando, ¿verdad? De circuitos. Aquí es muy fácil. Ustedes lo que hacen es utilizar Kirchhoff, ¿verdad? Cada uno de los elementos del circuito tiene asociada una FEM, asociada a un voltaje y usted empieza a sumar por malla el voltaje. Aquí el voltaje de la resistencia es I por R. El voltaje del inductor es L de I dt. ¿De dónde sale ese L de I dt?
de aquí, del 31.1. Ese es el voltaje del inductor, por tanto. Ese es el que va acá. Entonces, cada vez que ustedes vean un inductor, y el inductor es como el resorte aquí, cada vez que ustedes vean ese símbolo, aquí hay una inductancia, y entonces el voltaje del inductor es L de I de T. Y listo. Hacen Kirchhoff y resuelven lo que tengan que resolver. En este caso se usa de esta manera para obtener las siguientes ecuaciones. Se obtiene cómo varía la corriente con respecto al tiempo para un circuito RL, nada más. ¿Qué pasa con la batería? Bueno, la batería lo que hizo fue suministrar una energía inicial y después aquí cerramos y quitamos la batería. Eso fue lo que ocurrió. Por eso se llama circuito RL. La batería tiene que existir para dar la energía inicial al sistema, pero después ya la quito para que la energía se conserve y empiece a circular. Entonces, la corriente va a aumentar y la respuesta al cambio de flujo corriente va a disminuir, lo que significa que el voltaje en el inductor va a disminuir. Y eso es lo que se ve acá. Muy similar a un capacitor, entonces hay una constante de tiempo, tau, que es L entre R. Entonces, se interpreta muy similar a como se hacía en el capacitor, que era que la constante es un porcentaje del aumento de carga en el capacitor. Entonces esto es igual. Dice, tau es el intervalo de tiempo necesario para que la corriente del circuito alcance 63.2% del valor final FEM entre R. Se interpreta igual. Y como les dije, pues tiene que haber energía para que la energía está involucrada en la batería o en la FEM que le suministra la corriente al circuito. Entonces, hay una energía asociada al campo magnético. Esa energía está almacenada en el inductor. Y eso es muy importante. ¿Por qué está almacenada en el inductor? Porque en el inductor es donde está el campo magnético. Entonces, donde se encuentre el campo magnético, ahí es donde está almacenada la energía. Y entonces, esa es la formulita, que es muy fácil. U de B igual a 1 medio de L I cuadrado. Y después yo puedo dividirlo entre el volumen donde está el campo magnético y entonces tengo una densidad de energía magnética. Entonces densidad de energía es energía por unidad de volumen. Y está relacionado con el campo magnético que se genera en el inductor entre dos núcleos. Y el campo magnético que se genera en el inductor ya ustedes saben cuál es porque es o una bobina o un solenoide. Entonces ya hay, por ejemplo, el solenoide es nu sub 0, n minúscula i. Y ya con eso ustedes saben, ¿verdad?, cuál sería la densidad de energía magnética. Por eso esa fórmula es importante porque solo depende del campo magnético y el campo magnético ya ustedes tienen las herramientas para calcular un campo magnético. ¿Qué pasa? Es que eso está más adelante. Aquí está. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un capacitor? Bueno, estamos en un circuito LC. Entonces, en un capacitor, lo que ocurre es que la energía que suministra la batería carga el capacitor. En este caso no hay resistor, ¿verdad? Vean, ¿no?, que no hay resistor, solo hay un capacitor. Entonces la energía que le da la batería hace que el capacitor se cargue. Cuando el capacitor se carga, deja de fluir corriente. ¿Recuerdan esto? Eso era un circuito de los de física 2. Entonces, el capacitor llega y se carga
Y cuando ya está cargado, yo cambio el switch y la corriente empieza a circular a través del inductor. Entonces, este circuito es muy importante porque lo que pasa es que la energía se empieza a almacenar entre el capacitor y el inductor. Esa imagen la tomé de otro libro. Entonces, tengo el capacitor cargado, toda la energía está almacenada en el capacitor y entonces empieza a pasar la corriente a través del inductor. Entonces, el inductor genera un campo magnético y genera un campo magnético significa que ahí hay energía almacenada. Aquí se ve que el campo magnético aumenta porque y alcanza su punto máximo cuando el capacitor está descargado y después comienza el ciclo inverso. Y entonces esto es una oscilación de la energía a través del capacitor o del inductor. Y eso, bueno, como es una oscilación, tal vez lo más importante aquí es esa parte matemática. Lo ideal es que ustedes la resuelvan. En lugar de leerla, intenten resolverla con los pasos intermedios que vienen en el libro. Y la frecuencia de oscilación, entonces, como es una oscilación, ustedes al final van a encontrar una función que es sinusoidal y la frecuencia, pues ahí obtienen que es raíz de LC. Entonces ahí, si el enunciado te dicen algo así, entonces ahí raíz de 1 entre raíz de LC es la frecuencia del oscilador. Y eso es importante porque generalmente el ejercicio te da la corriente máxima o lo que está fuera del coseno del seno y después ustedes meten la frecuencia. ¿Ok? Entonces aquí se ven que son, si hay ondas sinusoidales es porque hay una oscilación, igual que como la masa resorte. Pero en este caso no es una oscilación de una masa resorte, sino es una oscilación de corriente y de energía. El otro circuito importante es el circuito RLC, donde introducimos la resistencia. Entonces, uno aquí lo que dice es que, el, que hay una descarga a través del resistor. El resistor empieza a descargar esto y el resistor disipa energía. Si ustedes recuerdan, hay una potencia asociada al resistor que se refiere a cuánta energía sale del sistema. El resistor disipa energía. En cambio acá, como no hay resistor, la energía se conserva. Tal vez quiero que eso sea como lo más que quede más claro. Aquí no hay resistor, eso significa que la energía se conserva, mientras que acá hay un resistor y la energía se va a disipar. Entonces, conforme ocurren las oscilaciones, se va perdiendo un poquito y un poquito más de energía. Y eso se ve materializado que a la hora de ustedes medir la corriente del capacitor, cada vez hay menos corriente. Perdón, la carga, que el capacitor tiene cargas en cada una de sus placas, entonces cada